Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Abra su Biblia, mis hermanos, en la carta a los Efesios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Efesios capítulo 1 y en su versículo número 18. Amén. Honramos a nuestro Dios dando lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Leamos una vez más. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Padre que estás en los cielos, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias en esta hora, Señor, por tus bondades, por tus maravillas. Gracias por este espacio que nos das de poder meditar en tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes, Padre, que por medio de este sonido, Señor, van a ser participantes de ella, Padre. Bendícenos a cada uno de nosotros para que nosotros podamos cada día, Señor, aprender de lo que es tu santa palabra. Abre, Señor, cada día nuestros ojos espirituales y nuestros oídos para que podamos entender, Señor, cada una de tus enseñanzas, Padre, podamos tenerlas grabadas en nuestros corazones, mi Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a titular este tema, mis hermanos, alcanzando la plenitud de nuestro Dios. Alcanzando la plenitud de nuestro Dios. Vemos a la luz de la palabra, mis hermanos, que Dios ha querido darse a conocer por medio de la Sagrada Escritura. Y Él en esta tarde pues dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Mis hermanos, en el tiempo que nosotros andábamos sin Cristo, ¿verdad? Podíamos leer la Biblia, podían hablarnos de Biblia, pero no podíamos ver ni entender lo que Dios nos quería dar a conocer. Mas una vez más, mis hermanos, venidos a Cristo, Dios comienza a obrar en cada uno de nosotros y dice Él que alumbra nuestros ojos. O sea, Él, hermanos, nos da esa habilidad, llamémosla así, de poder entender lo que Él, ¿verdad?, quiere enseñarnos por medio de la Escritura. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Para que sepamos cuál es la esperanza, dice el Señor. Y sabemos, mis hermanos, que nosotros en Cristo tenemos una esperanza que dice la Biblia, que no avergüenza. Una esperanza, mis hermanos, que mi hermano, nosotros no podemos dudar, no podemos desconfiar. A ojos cerrados tenemos que creer que Cristo es nuestra esperanza, a la cual, mis hermanos, la iglesia le está esperando, a la cual, mis hermanos, la iglesia se está preparando, ¿verdad? Para ese día, mis hermanos, nosotros podamos gozar de su plenitud, como dice la palabra. Entonces dice, mire, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a cual Él nos ha llamado? Entonces, mis hermanos, nosotros podemos decir, bueno, pero ¿cuál es la esperanza que yo tengo en Cristo? Una vida nueva en Cristo, mis hermanos. Es una de las esperanzas que nosotros tenemos y la más primordial es nuestra salvación.
La más primordial es nuestra salvación, mis hermanos, y eso, mis hermanos, lo confirma la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que dice que nosotros tenemos en Cristo una esperanza viva, una esperanza, mis hermanos, que no avergüenza. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces dice, a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Vea. Detengámonos ahí. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? Mis hermanos, nosotros, ¿verdad? Podemos decir, mis hermanos, que tener algunas cosas materiales son riquezas. Pero, mis hermanos, la riqueza de la que la Biblia habla no es riqueza material. En ningún momento, mis hermanos, Dios se refiere a una riqueza material, porque las riquezas materiales se acaban. Las riquezas materiales, mis hermanos, perecen y entorpecen el entendimiento del ser humano. Entorpecen el corazón del hombre que las posee si no las sabe ministrar. De las riquezas que Cristo habla es de las riquezas que nosotros tenemos en Cristo. En Cristo nosotros tenemos toda la plenitud. ¿Y cuál es toda la plenitud, mis hermanos? El perdón, el amor de Dios hacia la vida de cada uno de nosotros. Y la misericordia. Esas son las riquezas que nosotros tenemos de parte de Dios hacia nosotros. Pero nosotros, ¿verdad? Pensando, mis hermanos, de que tener bienes, tener riqueza, tener dinero, mis hermanos, son riquezas. Sí, sirven para la vida secular, pero para la vida espiritual necesitamos, mis hermanos, el poder de nuestro Dios para poder ser guiados por medio de su santa palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, vea lo que dice la palabra. A que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mire lo que dice la palabra. ¿Cuál es la riqueza de su herencia en los santos? Usted y yo, mis hermanos, somos llamados a ser santos. Y no, mis hermanos, por mérito alguno, porque nosotros nos hayamos esforzado, no. Nadie ha hecho nada para llamarse santo. El que lo hizo todo se llama Jesucristo. Y Él, mis hermanos, nos ha llamado a santidad porque Él nos justificó y nos santificó. Entonces, esas cosas, esos detalles que Dios ha hecho en nosotros, la purificación en nuestros corazones, la santificación en nuestras vidas, esas son las riquezas de la gloria de nuestro Dios para los santos. Amén. ¿Y quiénes son los santos? Somos cada uno de nosotros, mis hermanos. Porque, mis hermanos, el concepto santo, la gente entiende que santo se le llama a una figura, a una estatua. No, mis hermanos, santos somos todos los que hemos sido lavados y limpiados con la sangre del Cordero de Dios. Amén. Y algunas veces a nosotros nos da miedo decir que somos santos, mis hermanos, pero si Él nos ha justificado y nos ha santificado, mis hermanos, así al enemigo no le guste. Usted y yo somos obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, en esas cosas Dios nos ha enriquecido. El hombre, mis hermanos, puede tener muchos bienes, así como aquel hombre del que hablaba Jesucristo en el libro de Mateo, que se jactaba diciendo: alma mía, tantos bienes tienes muchos para vivir la vida, gózate, deleítate. Pero no, mis hermanos, ese deleite para el cuerpo, ese deleite, mis hermanos, para el hombre carnal, para el hombre natural, pero el hombre espiritual se goza en lo espiritual. El hombre espiritual recibe lo espiritual para sentir la plenitud de Dios en su vida. Y cuando la plenitud de Dios en la vida llega del hombre, el hombre, mis hermanos, va paulatinamente transformándose para esperar el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y esas son las riquezas que la Biblia, mis hermanos, nos enseña en esta noche. Usted y yo, mis hermanos, somos ricos. Somos ricos en Cristo Jesús. Porque Él dice, mis hermanos, que esas son la herencia de cada uno de nosotros.
Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Vean, mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios. En Primera de Corintios 1:27. Perdón, no es Corintios, es Colosenses. Primera Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Gloria al Señor. Vean lo que dice la palabra de nuestro Dios. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vea lo que dice la palabra de Dios. ¿A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria? A su iglesia, a su pueblo. Amén. Hermanos, el mundo no entiende esto. Al mundo, mis hermanos, háblele de otras cosas. Háblele de típicos, háblele de comida, háblele de fútbol, háblele de novelas, háblele de todo lo secular que el mundo le va a entender. Pero los que somos llamados a recibir estas bendiciones, nosotros entendemos lo que Dios nos está diciendo. Y el Señor nos está diciendo en esta hora, mis hermanos, que a Él le plació. Él quiso hacerlo. Es la voluntad de Dios que nosotros estemos en esta noche, en este lugar. Mis hermanos, es la santa voluntad de Dios que Dios quiso dar a conocer la riqueza, dice. La riqueza de la gloria, bendito sea el nombre de Dios, de la gloria. Este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, mis hermanos, podemos ver a la luz de la palabra que Cristo es nuestra esperanza, que Cristo es, mis hermanos, la plenitud de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque Dios, mis hermanos, es el todo para el cristiano. Y qué bonito, mis hermanos, es porque nosotros algunas veces, mis hermanos, no alcanzamos a comprender este misterio de la palabra de Dios, y en realidad este es un misterio, porque cuando nosotros nos ponemos a meditar en ella y a escudriñar en ellas, mis hermanos, qué es lo que Dios quiere darnos a entender. Dios se manifiesta de una manera muy bonita a la vida de nosotros y nos hace sentir, mis hermanos, como seguros en sus manos. A pesar de la adversidad, la enfermedad, cualquier angustia, Dios nos hace sentir seguros. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestra plenitud. Él es nuestra plenitud. Entonces, mis hermanos, vemos que en Dios nosotros estamos completos. En Dios su iglesia está completa, mis hermanos. Lo que pasa es que algunas veces a nosotros nos cuesta, mis hermanos, porque pues tal y como lo enseñó Pablo, ¿verdad? Algunos de nosotros, bueno, me incluyo, mis hermanos, tenemos necesidad todavía de leche, habiendo pasado ya muchos años en el Evangelio, porque no nos dejamos moldear por la palabra, porque no nos detenemos a escuchar, mis hermanos, lo que Dios cada día nos enseña. Algunas veces ignoramos esta verdad del Evangelio, pero Cristo nos revela, mis hermanos, de que Él es el todo para nosotros. Siempre y cuando nosotros aprendamos a depender de Él. Él muchas veces, hermanos, se presenta como un árbol y a nosotros nos presenta como sus ramas. Y cuando, hermanos, el tronco está bien fundamentado, las ramas van a ser bien alimentadas. Y el tronco es nuestro Señor Jesucristo.
Hace poco predicaba mi hermano y decía las ramas injertadas en el árbol. Nosotros hemos sido injertados y si estamos alimentados del árbol, sustentados del árbol, vivimos del árbol, dependemos del árbol, mis hermanos, lo tenemos todo. Pero a nosotros nos cuesta muchas veces entender y por eso es, mis hermanos, que algunas veces llega la aflicción en el corazón de nosotros como humanos, llega la angustia porque nos falta seguridad, nos hace falta confiar más en Él, nos hace falta fe en Él, mis hermanos. Eso es lo que nos hace falta, porque si Cristo nos está ofreciendo todo y nosotros queremos buscarle otra solución a las cosas, no vamos a llegar a nada. La solución ya está. El problema ya está resuelto, pero nosotros queremos resolverlo por nuestras propias fuerzas. Cuando Cristo nos dice, mis hermanos, que aprendamos a confiar en Él, que Él es nuestra seguridad y Él es nuestra esperanza. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, quiero llevarlo al capítulo 3 y versículo número 19 de Efesios. Gloria al Señor, 3:19. ¿Lo tenemos, mi hermano? Y dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vea lo que dice la palabra. Gloria al Señor. Vamos a leer un poquito, mis hermanos. Leamos el versículo 17 para entender bien este versículo. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, mis hermanos, les decía, Cristo es el todo en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios, que dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A Cristo nosotros no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Y creemos que cuando nosotros le recibimos, mis hermanos, creemos que Él habita en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces aquí dice Pablo, mire, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de entender. Detengámonos allí. Cimentados en Cristo, arraigados, bien fundamentados, quiere decir, nuestros corazones cimentados en el amor, para que seáis plenamente capaces de entender. ¿Con quiénes dice? Con todos los santos. Miren lo que la palabra nos está enseñando, a fin de que estemos bien fundamentados. Y les decía hace un momento, el fundamento de nosotros, de la iglesia, es Cristo. ¿Verdad? El fundamento de cada uno de nosotros es Cristo. Nosotros le creemos a Él, confiamos en Él, nuestra seguridad está en Él y nuestra esperanza está en Él. Entonces dice la palabra
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de aprender. ¿Con quién? Con todos los santos. ¿Cuál es la anchura y la longitud y la profundidad y la altura? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Mire, ¿cómo vamos a ser llenos? Aprendiendo así como estamos aquí, mis hermanos, con todos los santos, dice la palabra, arraigados en amor. ¿Y en cuál amor? En el amor de Cristo. En el amor de nuestro Dios vamos a aprender que estamos fundamentados sobre la roca inconmovible que es nuestro Jesús, el que no tiene mudanza de variación, el que Él ha prometido, mis hermanos, que viene un día a recoger, mis hermanos, el fruto que Él dejó aquí en la tierra. En Él estamos fundamentados nosotros, mis hermanos, y arraigados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Nadie nos puede mover de eso, mi hermano. Nosotros tenemos que estar completamente seguros que cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos un fundamento y se llama Jesucristo. Nadie nos puede sacar de allí. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos adoptó, porque Cristo, mis hermanos, nos ha hecho el llamamiento y nos ha purificado, a fin de que dice que entendamos todo este propósito, mis hermanos, por el cual Él nos ha llamado, para que tengamos toda la plenitud, dice. Y mis hermanos, y la palabra plenitud significa todo, significa lleno, significa completo, mis hermanos, significa íntegro, significa, mis hermanos, lo máximo. O sea, que quiere decir que Cristo es el todo para nosotros. Eso quiere decir la palabra plenitud. Significa que usted y yo ya no necesitamos a nadie más ni nada más para tener la bendición y las riquezas de la gloria de nuestro Dios. Ya no necesitamos nada más, mis hermanos. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos seguros, porque Él, mis hermanos, ha hecho esa bendición en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vea lo que nos dice la palabra, mis hermanos, en Colosenses 1:27. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, hermanos, ese ya lo habíamos leído. Es gloria al Señor. Capítulo 2, versículo 2. Amén. Bendito sea Dios. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Mire lo que la palabra nos enseña en esta hora. ¿Qué es lo que nos dice el Señor, mis hermanos? Que nosotros tenemos todas las riquezas de su gloria. ¿En quién? En Dios y en Jesucristo. En Dios y en Jesucristo. Y eso tenemos que aprenderlo, mis hermanos. Cada uno de nosotros dice, para que seas consolados en sus corazones. Mire, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer
el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Miren, nos damos cuenta, mis hermanos, de que nosotros, como hijos de Dios, al ser llamados a esta bendición, Dios nos ha dotado de muchas riquezas. Dios nos ha dotado de muchas riquezas y como les decía hace un momento, hay veces nosotros no nos damos cuenta quiénes somos. Y que creemos, mis hermanos, de que nosotros somos vulnerables y en la humana naturaleza lo somos. Pero ya en el hombre nuevo, en la mujer nueva, ya no lo somos, mis hermanos. Porque si nosotros, mis hermanos, Dios nos ha dotado de estas bendiciones, mis hermanos, es para que nosotros tengamos toda la confianza en nuestro Dios. Tengamos nuestra seguridad en nuestro Dios, dice, para que seamos consolados, para que nuestros corazones sean consolados, unidos ¿en qué? En el amor de Dios. Y luego dice, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Vea lo que dice, del pleno entendimiento. Cristo, mis hermanos, nos ha dejado a nosotros un misterio en las Escrituras. Y cada uno de nosotros que hemos sido llamados, mis hermanos, tenemos la bendición de comprender y de entender los misterios de esta palabra. Lo único, mis hermanos, que hay veces nosotros, como les decía, no hacemos uso de las bendiciones que Dios nos da. Quiero llevarlo a Deuteronomio capítulo número 32. Veamos lo que nos dice acá la palabra de nuestro Dios. Busque ahí en su escritura Deuteronomio capítulo número 32. ¿Lo encontró? Capítulo número 32, versículo número 2. ¿Qué dice la palabra? Goteará como la lluvia mi enseñanza y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra de nuestro Dios, mis hermanos? ¿Qué es lo que le dice a usted la palabra de Dios? ¿Cómo Dios derrama su sabiduría? Como la llovizna, dice. Mire, goteará como la lluvia, como la lluvia mi enseñanza, dice. O sea, ¿de dónde viene el conocimiento, mis hermanos? Viene de parte de Dios. ¿Y cómo lo vamos a adquirir? Buscándole. Cuando nosotros comenzamos a someternos en Dios, mis hermanos, Dios va a derramar su enseñanza sobre cada uno de nosotros, su sabiduría sobre cada uno de nosotros. Y cuando Él comience a poner de su sabiduría en nosotros, dice que goteará como la llovizna y rociará como se riega la grama. Entonces significa, mis hermanos, que la palabra de Dios causa ese efecto en el creyente. Todos nosotros, mis hermanos, somos llenos de esta bendición. Todos nosotros somos llamados a gozar de esta bendición. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los creyentes? Le voy a decir en esta noche y se lo voy a poner bien fácil. Se lo voy a acoplar, mis hermanos, con la vida secular de cada uno de nosotros. Y a mí me pasa, y yo lo practico, y yo lo hago. Por eso es que yo he comprendido esto. ¿Quiénes son los que necesitan medicina? Los que están enfermos.
Cuando vamos al médico, el médico nos da una receta y nos da la medicina. ¿Para qué? Para recibir la sanidad. Y yo voy al médico, me da la medicina, traigo la medicina y la guardo en la casa y no me la tomo. Ahí está la medicina que es para la enfermedad que yo tengo y no me la tomo. Ahí está guardada. Así hacemos nosotros la palabra de nuestro Dios. Tenemos la bendición. Dios envía su palabra, derrama de su conocimiento, pero nosotros ¿qué hacemos? La guardamos, la tenemos allí. Y el problema es, hermanos, cuando se presentan las circunstancias a la vida de cada uno de nosotros, entonces nosotros andamos igual al pueblo de Israel, clamando y llamando. Mis hermanos, cuando el Señor, mis hermanos, nos dice a nosotros, echa mano de lo que tienes. Echa mano de lo que tienes. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Dice que tenemos toda la plenitud de Él. ¿O no lo dice? Dice que tenemos toda la plenitud de Él. Entonces, ¿qué sucedió en nosotros? ¿Qué sucedió en mí? Agarré la palabra, la guardé, y la palabra guardada no causa ningún efecto. ¿Cómo les digo yo que se sana la enfermedad? Tomándose el medicamento constantemente. ¿Cómo vamos a ser alimentados nosotros por la palabra? ¿Cuándo va a caer la sabiduría como llovizna? ¿Cómo va a rociar nuestra vida espiritual? Cuando nosotros habituemos, aunque sea un poco, mis hermanos, alimentarnos de la palabra. Y si no entendemos aquel versículo, leerlo una y otra hasta que Dios, mis hermanos, pueda revelar lo que está queriendo entregar ahí por medio de esa escritura. Entonces dice Deuteronomio, goteará como la lluvia mi enseñanza y destilará como el rocío mi razonamiento. Mire. ¿Cuándo? Cuando nosotros, mis hermanos, nos retroalimentemos cada día con esta palabra. Pero nosotros tenemos por hábito, mis hermanos, venir, abrir la escritura solo aquí y ya en la casa todo se nos olvida. Aquí nos da sueño, allá se va el sueño. Y es impresionante, mis hermanos, cómo el enemigo ha venido, mis hermanos, absorbiendo el tiempo de Dios, mis hermanos, y nosotros mal empleando ese tiempo en cosas que no edifican. Yo, mis hermanos, misma me sorprendo cuando somos capaces de pasar más de 1 hora frente al televisor viendo cosas que no son constructivas. Y aquí si nos pasamos del tiempo nos incomodamos. Aquí si nos pasamos del tiempo nos desesperamos. Pero ¿cómo es que la naturaleza humana, mis hermanos, se acomoda fácil a eso? Porque eso somos. Somos más naturales que espirituales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor acá en esta palabra? Que nosotros, cada uno de nosotros, mis hermanos, cuando comencemos a pedirle a Dios de su sabiduría, de su conocimiento, Dios la va a derramar sin medida. Siempre y cuando nosotros, mis hermanos, pues estemos constantes en Él. Bendito sea el nombre de Dios. Volvamos al que teníamos en Colosenses 2:2. Vea. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de la plenitud, del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre de Cristo. ¿Cómo vamos a entender esta plenitud? ¿Cómo vamos a entender esta riqueza de Cristo? Escudriñando cada día la Escritura, dando, mis hermanos, a nuestro corazón esta palabra para que en Él permanezca. Para que en Él, mis hermanos, la palabra pueda germinar en cada uno de nosotros.
La palabra es viva, mis hermanos. Y dice la Biblia que es eficaz y más cortante, dice, que toda espada de doble filo. Es una espada que tiene filo a ambos lados. Así es la palabra, mis hermanos. Así, mis hermanos, Dios presenta su palabra como una espada que tiene capacidad de cortar a ambos lados y que penetra, dice, hasta partir el alma y las coyunturas. Significa, mis hermanos, que la palabra de Cristo es poder, pero un poder, mis hermanos, que se va a hacer efectivo siempre y cuando nosotros como creyentes la creamos y la pongamos por obra. La creamos y la vivamos para nosotros mismos. Aprendamos a disfrutar de la plenitud de nuestro Dios, en el cual, mis hermanos, nosotros hemos sido llamados en amor, dice la palabra, para ser consolados, para ser sobreedificados, para vivir una vida plena, mis hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo y cuándo vamos a obtener esta bendición? Cuando nosotros, mis hermanos, aprendamos a someternos cada día más y cada día más en lo que es la bendita palabra de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Veamos, mis hermanos, una última cita. Vea lo que dice Colosenses. Capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Miren, se da cuenta que lo que estábamos hablando, mis hermanos, es real según la palabra de nuestro Dios. Se da cuenta que Dios, mis hermanos, no miente, que Dios nos ha dotado a nosotros de tantas riquezas que algunas veces nosotros ignoramos. ¿Por qué? Dice, porque Él habita corporalmente. Porque en Él, dice, habita corporalmente toda la plenitud y la deidad. Y vosotros, ¿a quiénes les dice? A nosotros. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿En quién estamos completos? ¿Quién es nuestro complemento? Cristo, ¿verdad? Cristo, y en Él estamos completos, mis hermanos. Ya no necesitamos nada más. ¿Por qué? Dice, porque Él es la cabeza de todo principado y es la cabeza de la iglesia. Bendito sea nuestro Dios. Entonces vemos, mis hermanos, de que nosotros nos podemos llenar de la gracia y la misericordia de Dios siempre y cuando nos sometamos a esta palabra. Algunas veces nosotros nos sentimos incapaces, pero si Él nos ha dado todo, nosotros no somos incapacitados. Moisés se quejaba cuando Dios lo mandó a predicar, cuando Dios le mandó, mis hermanos, a hablarle a aquel hombre. Él ponía una y otra excusa porque decía, Señor, soy tartamudo, Señor, este faraón no me va a oír, Señor. Así somos nosotros muchas veces, pero hoy nos damos cuenta a la luz de la palabra, mis hermanos, que Él no solamente nos ha llamado, no solamente nos ha capacitado, sino que derrama de su conocimiento sobre nosotros para que nosotros entendamos cuál es, dice, la anchura, la plenitud y la medida de Cristo. Y esas riquezas habitan corporalmente en cada uno de nosotros, dice la Biblia. Y teniendo por cabeza a Cristo,
¿Y en dónde está el cerebro? En la cabeza. ¿Y quién es el que piensa? El cerebro que está en la cabeza. Y si el cerebro que está en la cabeza es el que ministra las ramas van a ser, mis hermanos, bien desarrolladas y van a hacer la obra que Cristo quiere que haga. Porque Él es el que habita en nosotros. De Él manda la sabiduría, de Él manda el conocimiento y la gracia de Él está en nosotros. Entonces nosotros no somos inútiles, no somos incapaces porque Él es el todo. Él es el todo, mis hermanos. No dejemos, hermanos, que nuestros pensamientos frenen la bendición de Dios. Cierto, nosotros naturalmente, yo principalmente, mis hermanos, yo no tengo nada de, como decía Pablo, nada de qué jactarme. No soy estudiada, no tengo título, no tengo nada, pero Dios me ha puesto una lengua que tiene capacidad de hablar. Y Él es el que usa mi lengua, mis hermanos, para anunciar esta verdad del Evangelio. Entonces, mis hermanos, ¿quién es el todo? No soy yo. Yo en mi conocimiento no sé nada, pero Cristo lo sabe todo. Y como dice Deuteronomio, de Él mana el conocimiento y el razonamiento, siempre y cuando nosotros aprendamos a hacer uso de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en su mano? La palabra de Dios. Y esa es viva, dice. Y de ella mana la vida, mis hermanos. Así que démosle un aplauso a nuestro Dios y oramos en esta noche. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias.